vamos a platicar de la importancia que tiene que los gobiernos locales, los gobiernos de las principales ciudades, de los principales municipios de nuestro país, pero también de las ciudades pequeñas y de los municipios pequeños, sean gobiernos transparentes y que tengan rendición de cuentas. Mucho se ha hablado de que los gobiernos locales son el primer contacto que tienen los ciudadanos con la gestión pública. Es a través de los gobiernos locales en donde se administran los servicios públicos básicos, como es la recolección de basura, el alumbrado, como lo es el alcantarillado y la calidad del pavimento donde transitamos todos los días. Pero también son los gobiernos locales en donde se gestiona el crecimiento de la ciudad, en donde se dan los permisos y usos de suelo, pues algún día las personas quieren ampliar sus casas, por si se quieren vender los terrenos y cambiar el uso de suelo de esos terrenos. Es ahí en donde radica la importancia de que los gobiernos locales tengan instrumentos y herramientas para que nosotros, los ciudadanos, conozcamos cómo se va desarrollando el ritmo de crecimiento de la ciudad, pero también cuál es la vocación del desarrollo de esos municipios y de esas ciudades. Cuando hablamos de transparencia, muchas veces pensamos que la transparencia únicamente significa que los sueldos y los salarios de los funcionarios públicos deban publicarse, o que deba publicarse la lista de las licitaciones o de los contratos que se han llevado a cabo en esas instancias de gobierno. Pero lo más importante en materia de transparencia es que todas las personas que sean responsables de alguna función pública tengan muy claro que su trabajo debe ser evaluado por nosotros los ciudadanos y que esa evaluación tenga como objetivo último que se utilice de manera más eficiente los recursos públicos, recursos que son de todos los ciudadanos. Como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tulio? Buenas noches. Pues mira, sí, traemos dos informes que presenta el IMCO. Uno es referente a las herramientas electrónicas que utilizan los gobiernos municipales para comunicar o para dar servicios en línea o para generar pagos de los prediales y cosas así. Y el otro es en cuanto a los gobiernos estatales, cómo comunican sus presupuestos. Aquí lo que habría que plantear, Alfonso, que una de las tendencias de la manera en cómo se gobiernan a poblaciones a través de los municipios o a través de gobiernos en las entidades federativas tiene que ver con los gobiernos electrónicos. Y en ese sentido lo que es cómo hay transacciones que antes tenían que hacerlos en lo que se llama como la ventanilla, y que la ventanilla era identificada como el principal espacio donde podría haber alguna transacción no legal entre el ciudadano y el servidor público que estaba atendiendo esa ventanilla, y que hoy lo que se pretende es que los gobiernos electrónicos busquen o resten o eliminen esa discrecionalidad, esa interacción entre el ciudadano y el gobernante para evitar que haya incentivos perversos. Pues mira, Tulio, el primer municipio, el que tiene una mayor calificación sobre todos los indicadores es Mérida, la ciudad de Mérida. El siguiente es la ciudad de Colima, que la ciudad de Colima tiene una experiencia en gobiernos electrónicos, como tú has mencionado, que el año pasado fue el primer lugar. Hoy es la ciudad de Mérida, que ha tenido un avance importante. En tercer lugar está la ciudad de Hermosillo. En cuarto lugar, el municipio de Zapopan. Y en quinto lugar, la ciudad de Aguascalientes. Aquí es importante decir que los primeros cuatro que mencioné, que son Mérida, Colima, y Hermosillo y Zapopan, tienen una calificación, que el indicador está en verde, que es una calificación como sobresaliente. Y esto quiere decir que tienen información completa y que tienen un buen grado de transacciones en su página de internet. Aquí el tema de información se refiere a cosas muy básicas como cuáles son los reglamentos y la normatividad y todo lo que tiene que sujetarse el ciudadano. La interacción es más como a un mapa del sitio de cómo y dónde puede ubicar los servicios que está buscando. El tema de transacción sí es como la ventanilla única que tiene vía el portal, y el tema de la experiencia es las aplicaciones o la facilidad que tiene el usuario para usar la página de internet. La siguiente gráfica, aquí pues están los grandes perdedores o los municipios y las ciudades que están más atrasadas en proveer a los ciudadanos de la información y de la interacción y de la experiencia de usuario. Y en el último lugar tenemos a Matamoros, a Tamaulipas, a Chimalhuacán, a Cuautitlán Izcalli, a Nezahualcóyotl y a Reynosa. Aquí llama la atención, y como tú bien señalas aquí,
De estos 5 municipios, 2 pertenecen al estado de Tamaulipas, que hoy pues, tiene grandes problemas en temas de seguridad y que debería de hacer como grandes esfuerzos, en vez de que están dedicando estos municipios, no le están dedicando el tiempo que necesitan a atender esta parte, sino que están distrayendo los recursos y eso para atender otro tipo de problemas. Están municipios del Estado de México y pues como que deberían de dar más atención a este tipo de problemática o de tema. Aquí lo que vemos son una de las características de la transparencia está relacionada en cómo los ciudadanos sabemos cuántos recursos cuentan los gobiernos, cómo distribuyen esos recursos y cómo los aplican. Lo que en términos prácticos se denomina como el presupuesto del Estado y el municipio. Recordemos que aquí en este programa, durante la campaña, durante el proceso electoral anterior, fuimos muy enfáticos que una de las actividades que tenemos pendiente los ciudadanos es que conozcamos con claridad cuál es el presupuesto de nuestro gobierno local y que nosotros nos convirtamos en vigilantes de la aplicación de ese presupuesto. ¿Qué nos puede decir esta gráfica, Alfonso? Pues justo en eso radica la importancia de estas cifras, Tulio, porque aquí el IMCO hace un informe sobre cómo informan los gobiernos, cómo informan los gobiernos estatales sus presupuestos. Y entonces deberían de tener publicada la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y una evaluación de cómo se han gastado. ¿Qué recursos cuento y cuánto gasto? Exactamente. Y lo deberían de tener de una manera en la que los ciudadanos puedan entender perfectamente cuáles son los rubros y en qué tema se gasta el presupuesto, así como las evaluaciones que tienen, cómo los gastan, qué proveedores son los que tienen para gastar, qué tipo de licitación se hizo, si fue una invitación a 3, si fue una licitación pública, si fue una adjudicación directa. Y entonces, en ese sentido, tenemos, este es un informe del año pasado, que tiene como los campeones a 4 estados. Uno es Coahuila, que es de los estados que en otro informe viene una estadística de que es de los estados más endeudados y que no ha transparentado esa parte de la información. El estado de Jalisco, que también tiene el 100%, el estado de Puebla y el estado de Chiapas con el 97%. Llama la atención que con el 56.4% está el Distrito Federal, el 56% del estado de Zacatecas, el 52% Michoacán, el 50% el estado de Quintana Roo. Alfonso, un poco también me gustaría platicarles a nuestros amigos que, como ustedes saben, el año pasado se aprobó un sistema nacional de transparencia. Y este sistema nacional de transparencia en lo que consiste es en establecer reglas generales para que no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales tengan elementos mínimos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy hay 2 leyes, una que es la famosa Ley General en materia de transparencia, que ya fue aprobada por el legislativo, que es la que tiene que aplicarse en estados, en municipios y a nivel federal, en donde ya establece nuevas obligaciones que tienen que tener los estados y los municipios, que nos parece que ese es un triunfo ciudadano, porque lo que ya da es el marco jurídico bajo el cual tienen que actuar estos gobiernos. ¿Por qué no nos platica rápidamente, Alfonso, cuáles son los elementos de información que deben publicar estos gobiernos locales? Pues mira, Tulio, es muy interesante porque ahora la Ley General de Transparencia ahora aumentó el número de obligaciones que tienen los estados y que tienen los sujetos obligados, como bien dices, ahora estados y municipios también son sujetos obligados, y aumentó de alrededor de 15 que eran las obligaciones a 48 obligaciones. Entonces, el número de obligaciones pues aumenta sustantivamente y, por ejemplo, tienen que tener publicado el marco normativo, su estructura orgánica, las facultades de cada una de las áreas sustantivas del estado o del municipio, las metas y objetivos por cada una de las áreas, el directorio de todos los servidores públicos, las remuneraciones brutas que reciben estos servidores públicos, los gastos de representación y viáticos, también en el tema del número de plazas que tiene cada una de las unidades administrativas, la información financiera sobre el presupuesto, así como ya lo hemos visto en el tema pasado, las concesiones, contratos, convenios, premios, licencias y todo este tipo de situaciones que otorga el Estado del municipio,
las estadísticas que generan el cumplimiento de sus actividades y facultades. Y en el caso exclusivo de los municipios, de los estados, antes de los estados, tienen que publicar su plan estatal de desarrollo, el presupuesto de egresos y fórmulas para llegar a él, también el listado de expropiaciones y decretos ejecutados, el nombre y denominación, razón social de los contribuyentes que hubieran sido exentos de un crédito fiscal. Alfonso, me parece que esta información lo que nos obliga es que los ciudadanos tengamos ahora mucho más elementos. Un poco el reto que se ha venido visualizando es que los organismos estatales en materia de transparencia, al ya no tener esa dependencia jerárquica directa con el gobernador, en donde se podría márgenes discrecionales para poder publicar o no publicar la información, o ya hay obligaciones queridas. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompaña en el programa una organización de la sociedad civil, Ciudadanos por la Transparencia, que ha venido trabajando de manera muy ardua en los últimos meses en el estado de Quintana Roo, no solamente para lograr que haya una mayor eficacia en las políticas que llevan a cabo los gobiernos locales, sino sobre todo también para lograr que sean gobiernos mucho más transparentes y de esa manera también lograr que sean gobiernos abiertos. Y para ello hemos invitado a Cintia Dehesa, que es la directora de Ciudadanos por la Transparencia. Para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Mi opinión es que ser un buen ciudadano es ser parte activa y tomar un rol activo en la construcción de la ciudad en la que vives. Es fundamental empezar a tomar la responsabilidad como ciudadanos de construir el gobierno que queremos y el sistema de gobernanza que deseamos. ¿Cómo se constituye Ciudadanos por la Transparencia? ¿Cuáles son las principales actividades que realiza? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido en la sociedad civil de Quintana Roo tu organización? Ciudadanos por la Transparencia es un conjunto de gente local que quiere influir en construir un nuevo sistema de gobernanza. Trabajamos mucho a nivel municipal en algunos temas, pero también estamos con presencia estatal. Lo que estamos buscando es tratar de traducir todo lo que sucede en la federación, todas las políticas, el marco normativo que existe en acciones concretas que se realizan en el gobierno, en los espacios municipales, entre ciudadanos y gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo ha sido el trabajo de Ciudadanos por la Transparencia para poder aliarse con organizaciones nacionales? En México, en general, el sistema de gobierno está bastante centralizado y las asociaciones de transparencia que tienen peso también se encuentran centralizadas. Han empezado a surgir los movimientos locales como es el nuestro, y la creación de alianzas entre ambos es importante para que el cambio se dé de verdad, ¿no? Las alianzas nacionales con agendas como mucho más macro, unidas a las agendas locales y con organizaciones como la nuestra que hacen la incidencia en lo micro, en lo que cambia, es fundamental para poder hacer una transformación simultánea en el país. Hoy está pendiente que las legislaciones locales, que los gobiernos de los estados, que los congresos locales legislen y reglamenten la transparencia de estos gobiernos locales. Sé que Ciudadanos por la Transparencia ha venido impulsando de manera muy significativa que hay una ley de transparencia con todas las mejores prácticas a nivel nacional y que se lleva a cabo a nivel local. Ciudadanos por la Transparencia tomó como la iniciativa de empezar a incluir las voces ciudadanas en la armonización. Entonces tomamos un papel de liderazgo de cierta manera en la redacción de la ley estatal de transparencia que ahorita se está discutiendo. Lo que hicimos fue analizar la Ley General de Transparencia, sacar los puntos más importantes, emulando prácticas de otros países. Sacamos un pequeño cuestionario en relación a la Ley General de Transparencia para ver con las asociaciones locales cuáles son los temas de transparencia, sobre todo los proactivos, o sea, aquellos que tienen que estar en Internet de fácil acceso o en algunos otros mecanismos, pero que no tengas que hacer todo el proceso de solicitud de información, sino que la información esté ahí actualizada cuando la necesites, para incluirlo en la ley y así tener una ley responsiva.
Es fundamental que al momento de hacer la armonización de las leyes no se copie lo que hizo la federación y se le dé una maquilladita, sino que responda verdaderamente a la realidad local. Pusimos una serie de requisitos en materia de transparencia que queremos que esté transparentado, actualizado en todos los formatos que maneja la nueva ley general de manera proactiva para que así podamos tomar decisiones informadas, decisiones en el momento en el que se tienen que hacer. Es importante también profesionalizar y abrir los procesos de la toma de decisiones porque para que nuestro valor, o sea, haya un valor por nuestro dinero, tiene que haber un análisis y tiene que estar basado en información para tomar las decisiones de los programas que se van a ejecutar. Oye, un poco esbozaba las características de lo que técnicamente se conoce como un gobierno abierto. Me gustaría que le platicaras a nuestros amigos que nos ven el día de hoy qué significa en términos prácticos un gobierno abierto. Bueno, el gobierno abierto, para resumirlo, o sea, es un proceso que está en construcción todavía, que pues es un proceso de aprendizaje no solo nacional, sino internacional. Tiene 3 elementos fundamentales o principios fundamentales, es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Entonces, todas las acciones que permitan eso, bueno, la colaboración con las autoridades, todas las actividades que permitan llevarte a eso, pues se empiezan a constituirlo como un gobierno abierto. El tema del gobierno abierto se ha manejado sobre todo en países, ¿no? Como en estados completos. Lo que nosotros estamos tratando ahora de hacer es un poco bajar todos esos principios y empezar a generar estos espacios de gobierno abierto a nivel local, empezar a tener incidencia directa en las cuestiones más básicas, desde cómo te recogen la basura hasta pues, la normatividad como lo que estamos haciendo con la ley de transparencia. Este año va a haber elección en muchos estados de la República y uno de ellos va a ser el estado de Quintana Roo. Me gustaría, aprovechando que estás aquí, preguntarte ¿cuál consideras que es la visión de la sociedad civil organizada de los principales retos que tiene que enfrentar el gobierno del estado en los próximos años para Quintana Roo? Bueno, definitivamente es el tema de la corrupción. Cada vez que lees el periódico hay algún escándalo en temas de corrupción. Hay que ir cerrando esos espacios que fomentan la corrupción, que además a nivel municipal se dan mucho más fácil. Un sistema de transparencia real, robusto, puede irlo previniendo, ¿no? Una de las cosas que estamos metiendo en la ley de transparencia es asegurarnos que el órgano garante, o sea, el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia del Estado de Quintana Roo sea verdaderamente descentralizado, independiente, y que la gente que lo conforme, desde el director hasta el consejo consultivo, sean ciudadanos y sea representativo. Ustedes como Ciudadanos por la Transparencia, entiendo que también han venido trabajando en realizar cursos de inducción que permitan a los ciudadanos tener claro cuáles son los incentivos para poder participar. Platícanos cómo funcionan, cuál ha sido el impacto que ha tenido. Bueno, estamos generando espacios educativos para que la gente conozca sus derechos. El derecho a saber es relativamente nuevo, es la reforma del año pasado, ¿no? Ya me confundo con el reciente cambio de año. El 2014. 2014, donde en el 6º constitucional ya se protege el derecho a saber. Pues es un derecho que tenemos que empezar a difundir, que además es como el paso número 1 para poder incidir en políticas públicas. Necesitas primero conocer cómo está tu ciudad y para eso necesitas poder acceder a la información. El año pasado tuvimos varios cursos, sobre todo enfocados en asociaciones civiles, porque eran como los cursos pilotos para irlo afinando, y la respuesta fue impresionante, ¿no? Hay que darle seguimiento porque la gente necesita primero aprender cómo utilizar la herramienta, luego empezar a generar la herramienta, o sea, desde pensar cómo solicitar información, hay que pensar el para qué quiero la información, cuál es el fin último, no es solo preguntar por preguntar, sino siempre tener en cuenta que lo que queremos hacer es cambios positivos en la localidad. ¿Qué está pensando la sociedad civil organizada de Quintana Roo hacer para que sienta el peso de los ciudadanos en este proceso electoral estatal que se va a llevar a cabo en el mes de junio? Pues los diferentes grupos con los que hemos trabajado, cada uno está generando sus propias agendas, evidentemente en base a sus intereses. Nosotros estamos trabajando ya con diversos grupos para transversalizar el tema de la transparencia y pues que es el punto número 1 para ir acabando con la corrupción. Vamos a impulsar 3 de 3, que estamos en alianza con Transparencia Mexicana y con el INCO para impulsarlo a nivel local, o sea, estatal y municipal.
Y pues apenas están ahorita como generándose agendas muy interesantes. Va a ser un proceso muy, muy interesante porque elegimos todo, gobernador, presidentes municipales, diputados locales. Va a ser muy competido. Apenas es el principio del año y apenas empiezan a definir esos escenarios. Entonces todavía no está muy, muy claro cómo hacia dónde va a ir. Estamos terminando el programa, Cintia, y me gustaría preguntarte si ustedes ya han trabajado con los presidentes municipales, con los cabildos de los municipios, para que dentro de la cultura organizacional que tienen estos pequeños gobiernos o estos gobiernos locales esté el principio de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la responsabilidad que tiene el gobernante con el ciudadano ya perfectamente internalizado. Es decir, que el presidente municipal, que los síndicos digan, oigan, no, nosotros tenemos claro que estamos aquí por los ciudadanos, a quienes tenemos que responderle es a los ciudadanos, y más ahora de que ya se va a permitir la reelección en los presidentes municipales. Hemos trabajado con el municipio bastante fuerte, con la Contraloría, en el tema de la transparencia y de la ley. De hecho, ellos vinieron a la Cumbre Mundial del Gobierno Abierto para empezar a aprender más al respecto. Nos apoyaron muchísimo en el foro de transparencia que tuvimos el año pasado. Vinieron más de 80 funcionarios a escuchar de viva voz pues estuvo Eduardo Bojorquez, Alejandro González Arreola y Joel Salas hablando de todo el tema de la transparencia. La presencia de gente del municipio pues es un indicador bastante positivo. Todavía no hemos trabajado con los síndicos porque pues primero es un paso y el paso número 1 es la ley de transparencia. Entonces una vez que tengamos eso bien fortalecido, bien armado y asegurado que esté promulgada, entonces sí, ya tenemos que ir empezando poco a poco a bajarlo a los municipios. Cintia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que realiza Ciudadanos por la Transparencia, y siempre tienes aquí cuentas con este medio para poder difundir las actividades en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos.